Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver tanques entrando a Chernobyl. ¿Se acuerdan de Chernobyl? Sabían que está en Ucrania, en la parte norte. Es un rinconcito muy cerca de Bielorrusia. Y justamente por allí entraron tanques de Rusia para apoderarse de Chernobyl, aquello que fue la mayor amenaza que el mundo haya tenido de lo nuclear en 1986. Quien les habla, ese día, 26 de abril, estaba en Oslo y hasta allí llegaban las repercusiones y los temores de lo que había ocurrido en Chernobyl. Chernobyl ahora está deshabitada prácticamente, viven cientos de personas, porque ya se fueron en aquel momento 150, 200.000 personas y se retiraron, se alejaron todo lo posible, casi 1 millón de personas, se habla por lo menos de 600.000. Chernobyl hoy día es un sarcófago donde tratan de contener por 100 años, los próximos 100 años, todo lo que pueda derivar de ese uranio concentrado y todo ese peligro. Pero hoy día se convierte en un símbolo de la avanzada de Rusia en Ucrania, porque, insisto, está en territorio ucraniano. Bienvenido en el programa. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, Milgro, un gusto estar. De esta nota, de lo que sabés, de las últimas noticias, ¿qué estás concluyendo? Bueno, este es un recorte muy temporal, ¿no? Del día de hoy, del día de ayer, pero que es imposible despegarlo del contexto que viene, sobre todo en los últimos años. Es indispensable recordar que desde el año del 2014 se dio un golpe de Estado en Ucrania, conocido como el Euromaidán, que impusieron un presidente que responde a las órdenes de Occidente. Eso es Zelensky en este momento, y desde ese momento empezaron las iniciativas constantes para agregar a Ucrania como un miembro más de la OTAN. Sí, el pedido que yo recuerdo era del 2021, por lo menos, abril del 2021. En ese momento fue cuando ya se lanzaron a la idea de participar de la OTAN, pero la OTAN hasta ahora no ha dicho que sí. La OTAN siempre tiene intenciones y el propio Zelensky no se vio dispuesto a mostrar, sobre todo hacia el interior de su propio país, de que esta no era una opción que a ellos les interesaba. Lo cierto es que cuando vemos el mapa de Europa, de Asia, la cantidad de bases de la OTAN que ya están rodeando a la Federación Rusa, no se equipara en lo más mínimo. Recientemente lo decía recién nuestro entrevistado, Lituania, Letonia, etcétera, han ido cercando a Rusia. Sí, el otro día el presidente Putin, cuando hablaba justamente en la exposición donde anunciaba que ellos iban a reconocer, que es un primer punto, a reconocer las repúblicas populares del Donbass, hablaba de los tiempos de los misiles, ¿sí? ¿Cuánto demora un misil instalado en Ucrania para llegar a Moscú y cuánto demora un misil instalado en las actuales bases de la OTAN? Y hay una diferencia que impide la defensa. De 10 minutos. Es mucho. Es una diferencia de 10 minutos. Conocemos a Putin, o por lo menos podemos tener una idea del personaje. Para mí es una síntesis de un zar, un bolchevique y, qué sé yo, un comunista. Es decir, todo junto al mismo tiempo, aunque por supuesto la palabra comunista ya ni existe, creo, debe ser ya hoy día una minoría en Rusia. Pero de Zelensky sabemos menos. ¿Qué sabes tú? Bueno, que Zelensky es un capo cómico de la televisión ucraniana. Dicho sin desprecio, es un cómico. Sí, es un cómico. Es notable lo que presumo saber de él. Era el actor de una serie en la que hacía de presidente. Exactamente. Y la gente se lo creyó tanto que finalmente se candidateó y se convirtió en presidente. Sí, es de ese tipo de personajes que aparecen dentro de las políticas locales como una especie de outsider y que habla de los partidos políticos tradicionales, en ese caso el presidente era Yanukovych todavía, como que habían terminado las etapas y que esa nueva política, con personas que no venían de la estructura de los partidos tradicionales, eran los que estaban en condiciones de comandar Kiev. En ese entonces se vio claramente la injerencia de Occidente en ese espacio que se llama el Euromaidán, la plaza proeuropea, que duró el tiempo necesario para que Yanukovych tuviera que renunciar. Y desde ese contexto se ha visto una alianza prácticamente inquebrantable entre los intereses de la OTAN y el presidente ucraniano. Tenemos, Víctor Hugo, un fragmento de la serie de Zelensky cuando era actor, llega a ser presidente también ahí en la serie y entra al Parlamento a dispararle a los legisladores. Vamos a ver un fragmento.
esto debe ser de 2014, 2015 aproximadamente, y cuando se produce un el golpe de antes. Estado empieza a candidatearse como presidente. Está baleando al Congreso, está matando a los del Congreso. La realidad es que después desactivó el Congreso, lo sacó de la actividad. Sí, de alguna manera él gobierna a través de decretos presidenciales sabiendo que tiene el respaldo de Occidente y de los grandes medios de comunicación. De esa manera ha logrado tener como una especie de impronta beligerante en contra de la Federación Rusa que hoy estamos viendo no le dio muy buenos resultados. Escuchábamos hace 3 días nada más el presidente Zelensky hablaba de revocar un acuerdo a través del cual en 1994 Ucrania aceptó dejar de tener cualquier tipo de armamento nuclear. En ese momento, Ucrania era la tercera potencia mundial nuclear. Ahí está un poco también la debilidad de Ucrania en todo esto, porque su armamento se quedó en el tiempo, mientras que Rusia naturalmente debe estar en el límite de la sofisticación más elevada. Ucrania se ha quedado para atrás. Hay diferencia en eso, diferencia en el número de soldados, diferencia en la población, son 44 millones aproximadamente en Ucrania, mientras que estamos hablando de 150 millones más o menos en Rusia. Potencia económica contra potencia económica, aunque vendan trigo, aunque vendan en algún sentido lo mismo, todo es una enorme diferencia. Es decir, jamás se le puede ocurrir a Ucrania, sin el refuerzo de OTAN y sobre todo de los Estados Unidos, ir a confrontar con Rusia. Es que la mayoría de la población no está de acuerdo con esta postura de Zelensky, eso hay que entenderlo. ¿Cuál población? La población ucraniana. No la separatista, que va de suyo. No, hay un grupo, y es cierto lo que vos decís, Víctor Hugo, hay un grupo que es un núcleo duro vinculado al fascismo extremo. Hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un líder político que se llamó Stepan Bandera, que él promovía el ingreso de los nazis a través de Ucrania para que ataquen Moscú. Ese grupo, que hoy fue parte del Euromaidán que tomaron el gobierno en el 2014, reivindican con las fotos de Stepan Bandera el gobierno actual de Zelensky. Sebastián, ¿qué sabemos mal en función de la información que predomina de Occidente? Todas las cadenas, todos los diarios de la OTAN, de los países que integran la OTAN, ni hablar Estados Unidos. Aquí en la Argentina tenemos un bombardeo de información que favorece a todo lo que sea contra Rusia, exacerbado además por eso que pasó con Alberto Fernández, que le dijo a Putin: estamos demasiado cerca de los Estados Unidos, dependemos mucho. Putin, si se acuerda de Alberto Fernández, no se va a acordar bien en estas horas, porque Alberto Fernández no pudo sostener aquello que dijo y por el contrario está el gobierno argentino actuando en contra de esto. ¿Qué cosas, como observador, como conocedor, te parece que estamos sabiendo mal? Me parece que la intención de la propia Federación Rusa de entrar a un conflicto bélico. Rusia fue empujado a una situación donde no le conviene porque la guerra sería prácticamente en su propio territorio. Yo no comparto de que exista un enfrentamiento real en este momento entre la Federación de Rusia y Ucrania, porque no se ve realmente una respuesta de Ucrania ante el potencial de la Federación Rusa. La gente en este momento dice: pero Sebastián, se ven tanques que están invadiendo Ucrania, ¿cómo le llamamos entonces a esto? No hay respuesta por parte de Ucrania, porque los propios soldados ucranianos que recibieron también el mensaje del presidente Putin están desertando, ¿sí? Solamente hoy hay un conteo de 5 soldados ucranianos que tiraron sus armas, que entienden de que están llevando a una guerra impuesta por parte de la OTAN y quieren cruzar los territorios para desertar al ejército ucraniano. ¿Hay muertos ya, sí, que sepas? Sí, hay decenas de muertos. ¿En qué tipo de enfrentamientos? La operación rusa es estrictamente contra objetivos militares. No hay ninguna ciudad, por eso no se ven en las imágenes, que haya sido ni bombardeada ni atacada. Chernobyl está dentro de esos objetivos militares. No tiene necesidad, según lo que describís, Rusia, de hacer esto. Basta con ir sobre la parte militar de un país que, si no recibe una urgente ayuda de la OTAN, y la OTAN se animará a entrar en ese conflicto, a meter tropas, a enfrentar a Rusia si los propios ucranianos no se defienden. En la madrugada de anoche el presidente Putin recordó una faceta histórica que dijo: no estamos dispuestos a repetir. Y eso fue la estrategia de Stalin de permitir ingresar a los nazis prácticamente hasta Moscú para después derrotarlos dentro del territorio. Y dijo: aquella estrategia militar nos costó millones de muertos.
Ahora lo que nosotros vamos a hacer es frenar a la OTAN a las puertas no solamente de nuestras fronteras, sino de un aliado como es Ucrania. Sebastián, Lautaro te va a mostrar algo referido a Biden. Empezamos por un tuit del presidente de los Estados Unidos y después un video en el que hay declaraciones de él. A ver qué dice este tuit que compartimos con ustedes. El presidente Biden dice: solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. Veamos ahora a Biden. Rusia va más allá con esta invasión, iremos más allá con sanciones. ¿Quién cree Putin que le da el derecho de hacer esto? De entrar en países vecinos. Esto es una violación de leyes internacionales y requiere una respuesta internacional. En los últimos meses hemos coordinado con los aliados de OTAN y socios en Europa y en el mundo para preparar esa respuesta. Hemos dicho, y se lo he dicho a Putin hace un mes, que actuaríamos juntos, y el momento en que Rusia fuera contra Ucrania, y ahora ha ido contra Ucrania al declarar a estos estados independientes. Cuánto cinismo, ¿no? ¿Quién le autorizó a Rusia a hacer este invasión? ¿Quién autorizó a Estados Unidos a invadir 8.000 países? A tirar bombas desde mínimamente el año 1953, Corea en adelante, contra todo lo que se le importó. Son decenas los países donde ha actuado Estados Unidos porque dijo que iba a defender la democracia y con ese pretexto se metió allí. Rusia podría estar más o menos diciendo lo mismo si tenemos en cuenta cuál es la organización política de Ucrania. Asistiremos a muchas de estas manifestaciones. Es verdad que de un lado y de otro, ¿no? Sí, sí, seguramente. Pareciera que esto apenas va tomando una dimensión de lo que realmente puede escalar, pero lo cierto es que los ejemplos en los años relativamente recientes, todos los tenemos bastante frescos. ¿Qué fue lo que hizo la OTAN en Irak? ¿Qué fue lo que hizo la OTAN en Libia? ¿Qué fue lo que hizo la OTAN en la ex Yugoslavia? Aparece Naciones Unidas pretendiendo que esta es una situación que dice el día de mayor tristeza, dice Guterres. Pero si uno ve en Netflix la película Secreto de Estado, que si no la viste te la recomiendo, se encuentra allí con todo lo que significó en Inglaterra, tiempos de Tony Blair, que compraban los votos de la ONU, de los integrantes de la ONU. Es una denuncia en la película de valor extraordinario, y lo vamos a ver en la columna Powell, tomado de esa película. Sebastián, muchas gracias. Por esto no me gustaría que te fueras sin decir algo que te parezca importante para la gente. No, simplemente es que tomar dimensión de la situación que estamos viviendo. Son dos potencias nucleares, como es Estados Unidos y como es la Federación Rusa, que están incrementando exponencialmente la posibilidad diplomática y están llevando al máximo las tensiones que podrían afectar no solamente esa parte del mundo, sino el planeta entero. Es un juego en el que todos pierden, todos. Absolutamente. No hay ningún ganador. No, no lo hay. La economía, por ejemplo, hasta en la Argentina esto va a tener coletazos tremendos. Sí, evidentemente el mundo está muy cerca de partirse en dos, porque los países que Estados Unidos bloquea económicamente prácticamente ya son casi la misma cantidad que los que no están bloqueando. Entonces, si contamos a países como la Federación Rusa, como la República Islámica de Irán, a la propia China, Líbano, Siria, Cuba, Nicaragua, Venezuela, bueno, evidentemente esos países necesitan un nuevo sistema económico porque las sanciones no lo permiten desarrollarse de ninguna manera. Qué claridad, Sebastián. Muchas gracias. A vos. Estamos en Olleros y 11 de septiembre, Embajada de Ucrania, y desde acá, hace algunas horas, ha venido Patricia Bullrich, vino Graciela Ocaña, es más que nada para ofrecer su apoyo a quien es ahora el encargado de negocios, Sergei Nebrat. Una reunión más que nada para una foto para las redes sociales también, en donde manifestaron su repudio a la invasión de Rusia según los textuales que ellas difundieron a través de sus cuentas de redes sociales. Una reunión breve. Desde este lugar también han difundido a través de redes sociales sobre cuentas para apoyar a las fuerzas de Ucrania. Eso es algo que está en este momento en las redes de esta embajada, y lo que se espera
en algunos minutos, a las 8 de la noche, 20 horas, es una manifestación de los Republicanos Unidos. Quienes encabezan esta manifestación: el dirigente liberal Yamil Santoro, que es de Lala López Murphy, Roberto García Moritán. No va a ser algo multitudinario. Lo que sí, mañana 17 horas, esto convocado por la comunidad ucraniana argentina desde el Centro Cultural Proshvita, también una manifestación, insisto, mañana 17 horas, aquí para apoyar a Ucrania y repudiar la invasión rusa. Gracias, Rafa, volvemos cuando quieras. Tenemos un fragmento, Víctor Hugo, de lo que decía Rafael Palavecino recién, de declaraciones de Graciela Ocaña y también de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, allí en la Embajada de Ucrania. La escuchamos. Hemos venido porque nos parece que hay que tener, no solamente mandar una comunicación como hemos mandado, sino también tener una acción concreta, demostrativa, que la vea toda la población, que Argentina no puede ser neutral como lo ha sido en otras oportunidades de la historia. Y apareció también Elisa Carrió, que ya responsabiliza a Cristina Fernández de Kirchner. No te puedo creer. De cierta manera, Víctor Hugo. No, lo que vas a leer, presten atención porque esto ya es el récord. No realista es esto. Y bueno, todos lo estaban esperando. Sepan que Cristina juega con Putin y esto es peligrosísimo porque pone a la Argentina al lado de las dictaduras. Repudiemos la política exterior del gobierno. Recuerden, como lo vengo diciendo hace 4 años, que Putin es Hitler, vive en un universo paralelo y es un psicópata. Esto lo dice en estos momentos Elisa Carrió. En realidad el tuit es de hace unas horas. Sí. Es bastante inadmisible. Hay gente que no está bien, que tendría que recibir el beneficio de ser aconsejada por amigos, porque esto es ridículo. Ya estamos con un conflicto en Ucrania, temiendo muertes que en algún caso ya se han producido, como nos dijo Sebastián Salgado, con cientos de miles de personas que huyen de las ciudades despavoridos. Imaginen los niños, los chicos que se van preguntando, van a caer bombas, las informaciones cruzadas, la certeza que tienen algunos de que no va a caer ninguna bomba sobre las ciudades, que esto es un conflicto totalmente asegurado en los planos bélicos de quienes están tristemente preparados para la guerra. En medio de todo eso, de una debacle mundial en la cual el petróleo pasa a valer 110 pesos el barril, con los coletazos que va a haber aquí, cuando se van a caer muchísimo de los precios, cuando la Argentina, nada más que en términos de gas, va a tener un gasto enorme de miles, quizás de millones de dólares, cuando tenemos a las dos potencias con el pretexto ahora de Ucrania, pero que en realidad siempre es entre ellos. Estados Unidos le quiere robar la dama, entre comillas, de la venta del gas a Rusia para Europa. Rusia hizo un gasoducto que da la vuelta de Ucrania, que pasa por abajo del Báltico, para venderle más gas a Europa. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Esto no puede suceder, entonces yo mando mi gas. Un gas que es muchísimo más caro y que determina que inevitablemente el gas también sea más caro en todos lados, porque el gas que Estados Unidos manda a Europa tiene que ser primero convertido en líquido para ponerlos en los barcos y luego cuando llega ser nuevamente gas. Y eso hace que el precio sea muchísimo más alto y que Europa gaste en gas mucho más de aquello que invierte cuando se trata de Rusia. En fin, hay tanto en juego que detenerse a intentar mínimamente dar razón a un lado o a otro ya es una locura. Pero entender que Cristina es muy peligrosa porque es amiga de Putin, como Macron, como Bolsonaro, como Piñera, que hoy quedó a la izquierda del gobierno argentino porque Piñera fue más cauteloso, mucho más todavía que esa rapidez con la que el gobierno argentino salió a decir que a Rusia tiene que volverse para su casa y terminar con esta avanzada, sin otro tipo de análisis. No solamente va contra la paz el que pone el ejército, sino el que obliga de pronto a que se ponga un ejército. Es muy confuso para nosotros, incluso para el propio gobierno argentino. Bueno, en medio de todo esto aparece Carrió pensando en Cristina. The saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. I started this meeting of the Security Council addressing President Putin and telling him from the bottom of my heart, stop your troops
from an offensive to Ukraine, give peace a chance, because too many people have already died. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Las Naciones Unidas, no es culpa de Guterres, que no estaba entonces, con muy escasa autoridad en todo esto, porque se sabe que es el brazo extendido de los Estados Unidos, que manda en todo. Manda en el Fondo Monetario Internacional, manda en el G20, es decir, en el G7, en todos los sitios tiene la palabra más fuerte. Las Naciones Unidas tenía votos comprados, como les contaba hoy. No dejen de ver la película Secreto de Estado, que les va a gustar mucho, con una actriz deliciosa como Keira Knightley. Y ahí uno aprende tiempos de Tony Blair, porque no era en Estados Unidos que transcurre la película, sino en Londres, donde eran comprados, y esto es lo que se descubrió, los votos de los integrantes de las Naciones Unidas para decir que sí, que había armas en Irak y para poder llevar la guerra a Irak. Además, ONU no resuelve nada, porque habla, pero no tiene ningún efecto práctico. No es el primer conflicto que primero hablan, continúa, explota y finalmente aparecen otra vez para decir no pudimos hacer nada. La ONU a veces tiene el edificio muy lindo, pero adentro hay cabezas que no tienen mucho poder para resolver cuestiones. Los invito ahora a ver 3 momentos televisivos del día de hoy que se salen de lo convencional en pleno vivo. Hoy un argentino en Kiev habló en C5N y estaba a 100 metros bajo tierra. Ya informaron que están para bombardear Kiev ahora están esperando. Yo estoy más o menos a unos 100 metros bajo tierra. Sí. Acá. Y justo estoy en la puerta, que todavía está abierta la puerta. Sí. Pero es una puerta que se cierra, una puerta de plomo, tiene 1 metro de ancho. Bueno, ya acá abajo hay muchas personas. Cuánto miedo, ¿eh? Cuánta preocupación. Fíjense ustedes lo que está diciendo. Hablaba desde un lugar, entrando a un refugio. Y contaba que bajaba con escaleras mecánicas. Ahora vamos a ver otro momento, se dio en Canal 9. Estaban hablando también con un argentino desde Ucrania, es de Lanús, y dijo que no tenía tanto miedo como si había sufrido en Argentina. Víctor Hugo, lo escuchamos. ¿Salen a la calle ahora habitualmente o tienen miedo que caiga un misil? ¿No le tienen miedo a un misil? Mira, yo soy de Lanús, volvía todas las noches a mi casa, así que tanto miedo no le tengo al misil. Pero tremendo, bueno, lo que acabas de decir es tremendo, Alejandro. No, pero sí. Vos decís que estás preparado para todo. Sí, si sos de Lanús, yo volvía a la noche, 3 de la mañana a mi casa, tenía que caminar 4 cuadras, y eso sí da miedo, todos los días. Me parece, lectura, bombas sobre las ciudades. No tiene esa fuerza que sería diabólica, me parece, Rusia, para lanzar sobre los habitantes. Esto va a circunscribirse a lo que es el mundo militar. Ahora veamos un momento que sucedió en La Nación Más. Estaba hablando Elisabetta Piquet, una histórica corresponsal de guerra que se enojó cuando trataron de darle instrucciones y recomendaciones desde el piso desde Argentina. Estás viendo movimientos de tropas en el centro, es una sirena antiaérea. Las sirenas, así que me voy a tener que... Toma refugio, alejate de las ventanas. Primero, ¿tenés un estacionamiento en la zona del hotel? ¿El hotel tiene estacionamiento subterráneo? Eso es lo primero que tenés que buscar, Betá. Sí, bueno, creo que los voy a dejar. Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, por supuesto. Y te acompañamos. Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo más conveniente que podés hacer en este momento. Después, mientras tanto... Bueno, los saludo, gracias. Hasta luego. ¿Qué es este pelotudo? ¿Me escuchaste? Vamos a hacer una cosa, toma refugio.
Nos volvemos a comunicar cuando se pueda acomodar. A ver, empiezan a vivirse situaciones... ¿Qué iba a decir? No, lo insultó al periodista. ¿Ah, sí? Y le dijo, este pelotudo, al aire. Yo soy un poco sordo, no se me escapó. Claro. ¿Eso ocurrió? Eso ocurrió. Ah, mirá. Bueno, es que yo Era tu risa esa, mirá, claro. me estaba riendo porque esta es una mujer que debe estar bastante entrenada, debe tener alguna bomba que le picó cerca. Alguna guerra encima tiene. Sí, muy probablemente, y le daban consejo. Desde acá, desde un estudio. Es muy gracioso. Tenemos un tuit, Víctor Hugo, ¿De quién? también de una Piqué colega, diciendo gracias por la ayuda. No, de colegas que rápidamente salieron a solidarizarse. Ahí a la derecha dice Nazarena, argentinos desde Argentina explicando cómo cuidarse en una guerra. Claro. El comentario final es que lo que decía Darío, dijeron estos pelotudos, en realidad es lo que dijo la colega. Y Ingrid Beck dijo, se pregunta, ¿qué es el mansplaining? Y bueno, y cita directamente el video porque toma como ejemplo del significado de mansplaining. Saludamos a Ingrid Beck, que es una destacada periodista también. Se debe haber divertido muchísimo por la buena intención, de pronto no, pero a veces, qué sé yo, es como yo decirle a Messi más o menos, te conviene ir por la izquierda, enganchar con la zurda, es decir, darle alguna sugerencia. Pero se veía que ella ya se iba calentando por la cara, ¿entendés? Sí, además pasaban cosas alrededor y quería atender qué era lo que sucedía ahí. Sí, de hecho varias veces dijo, bueno, voy cortando y finalmente, antes de cerrar del todo la comunicación, esa puteada hacia el piso. Bueno, vamos a un par de tuits de Alberto Fernández, el presidente de la República, sobre este conflicto. A ver qué dice el primero. Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. El diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos. Muy bien, ese está muy bien. A ver el otro. Hacemos un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar. Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa de diálogo. Este es un pensamiento muy parecido a lo que debe querer Estados Unidos que digan en América Latina. Pero fíjense ustedes, Bolsonaro no sé si ya se expidió. Lula no dijo esto de que se vuelvan... No. Muchos países no hablaron. No, claro. Por eso Argentina, ¿por qué se involucra tanto? ¿Por qué se apuró tanto? Yo creo que se generan conflictos. Aquello que dijo Alberto Fernández, por lo que lo atacaron tanto, lo que dijo estaba muy bien, era atendible, es una expresión política que compartimos, que a muchísimos nos refrescó la vida. Puede decirse cuando señala que no se puede vivir dependiendo de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, conversando con Putin. Ahora Putin se debe, cuando lee, no va a ocurrir, esto es pura imaginación, pero si ve que desde la Argentina le dicen que se retire, que saque las tropas del lugar donde está, dice, bueno, acá esta es una opinión que naturalmente está bien en Biden, pero ¿por qué apurarse tanto desde la Argentina? Por el conflicto, por la presencia terrible de los medios atacando a Alberto Fernández por lo que había dicho. Ya volvemos. Bueno, éramos pocos y a Macri se le ocurrió hablar también de política internacional, ¿no? Sí, Víctor Hugo, estaban discutiendo con María Eugenia Vidal lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania en un Instagram Live que se hicieron desde las dos cuentas de Instagram de cada uno de los políticos, de la diputada y del expresidente. Y en un momento el expresidente Mauricio Macri dijo lo siguiente: esta Argentina es como si Sacachispa quisiera decirle a la FIFA cómo organizar un mundial. Está criticando acá a la Argentina y criticando también a Sacachispa. Rápidamente, ¿qué hizo Sacachispa de su cuenta de Twitter? Salió a contestarle al expresidente Mauricio Macri, que dejó en offside con el siguiente tweet desde la cuenta oficial del club. Mauri, con la plata que patinaste del fondo hubiéramos hecho el mundial en Soldati y de noche. Está en línea Pablo Turiachi, que es vicepresidente de Sacachispas. Un gusto, Pablo, ¿cómo les ha caído esto? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buenas tardes para todos. Sí, mal. A nosotros suele molestarnos un poco, ¿no? Cuando nos hacen esa chicana de no podés ganarle ni a Sacachispa, no podés jugar ni a Sacachispa. Y en este caso lo que pasó con el expresidente es que se burló un poco como si nosotros no tuviéramos la capacidad para poder aconsejar a alguien con el tema fútbol, ¿no? Que un club como el nuestro que fue muy exitoso últimamente en lo deportivo y también en el crecimiento en las redes sociales. Entonces,
con nuestro humor o con nuestras chicanas que también solemos hacer en redes sociales, quisimos advertirle a él que si hubiera tenido esa habilidad que él tanto se jacta en manejar mejor el tema de la plata del fondo, podríamos haber hecho un mundial tranquilamente en Soldati y de noche, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos luz en la cancha y es una zona que está un poquito descuidada del sur de la capital federal, nos hubiera venido bárbaro un poquito de esa plata. Bueno, Pablo, una sola cosa. Darío Villarroel te saluda. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. A ver, Sacachispa ha crecido mucho. Y yo te pregunto, ¿vos crees que el presidente Mauricio Macri tiene idea en qué categoría está Sacachispa? ¿O cree que quedó Sacachispa como hace mucho tiempo, cuando estaba allí en la D y ha crecido mucho, como decís vos, ¿no? Están en la B. En la B, exactamente. Ah, se tildó. Se quedó con el gesto. Ya el gesto lo dice todo. Sí. Gastó a Sacachispa con esa analogía, como dice ahí el Graf, y la respuesta. Un tema menor, naturalmente. Pero es verdad, Víctor. Ni siquiera hay enojo. Pero es molesta, especialista, ¿no?, en gastar, Mauricio. Pero es verdad, Macri, ¿no? Macri fue dirigente del fútbol, está en la FIFA. Debería estar, o debiese estar informado de cómo está el fútbol argentino. Se quedó con el Sacachispa de hace 10 años que estaba en la D. Siempre eligen un equipo de fútbol, además, ¿te acordás lo de Aldo Civi, la bronca que tenía en el Mar del Plata cuando Marcos Peña dijo lo de Aldo Civi? Cuando quería hablar de Caputo y decía, juegan la Champions, Caputo. Y Sacachispa en cualquier momento se va para la Champions. Aguanta Sacachispa, Pablo. Ya volvió, te vemos de nuevo y mandamos un saludo a toda la gente en Soldati, ¿no? Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Sí, un saludo para toda la gente de Soldati que siempre está un poco muy postergada, ¿no?, de esa zona. Así que bueno, les agradezco la mención y te esperamos para relatar un partido por ahí de Saca, Víctor Hugo. ¿Viste? Bien, Pablo Turiachi, vicepresidente de Sacachispa, clubes jóvenes, clubes de gente que mete desde... Emprendedores, diría Macri. Sí. Gran abrazo. Queremos ahora volver al comienzo del programa. Lamentablemente, ahora en la columna también vamos a entregar un informe que sea lo más completo posible para ver si ayudamos a entender un poco. Y a veces tendremos que hablar algo en contra de lo que predomina en materia de información, que tiene también algunas falsedades. Sobre todo, cuál es el punto de partida de esta realidad. Un amigo me recuerda que cuando la guerra de los misiles, ¿se acuerdan? Aquella confrontación del año 62, después de Cochinos, que ocurre en Cuba, hubo un acuerdo para que sacaran 11 ojivas nucleares, creo que eran, o 21, de Rusia en Cuba, mientras que Kennedy se comprometía a sacar todo lo que era lo nuclear de Turquía. Había varios países. Ahí se comprometieron a que hay áreas que no se tocan, y lo que ha hecho la OTAN, naturalmente con mucha cobertura de los Estados Unidos, ha sido quedarse con cada uno de aquellos países que se había acordado, si mal no recuerdo, en 1997 jamás iban a formar parte de la OTAN. A Rusia no le quedó ya un colchón de protección, salvo Bielorrusia, y por eso el tratado que está en cuestión, el que no atendieron, el que desobedecieron, es de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, y Ucrania. Esta es la posibilidad de defenderse. Después de eso, la frontera de Rusia estaría contra los potenciales enemigos. Ahora, entre los prorrusos de Ucrania, que se ve que son muchísimos, hay 2 provincias y bastante grandes que tomaron distancia de esto. Me gustaría ver cuál es la superficie de Donbass. ¿Vamos a la pausa? Bueno, estas son imágenes, les decía, de la salida de muchísima gente, pero miren ustedes lo que es eso, de Kiev, el temor, ese argentino que estaba metiéndose, bajando por una escalera mecánica, bastante sofisticado, si se quiere, el lugar donde podían... Está preparado. En general, Europa tiene muchísimo de esto porque padeció la guerra y eso los invitó a prepararse siempre. Vamos a poner en contexto, dentro de lo posible, esto que sucede en Ucrania, y ya ven, de ninguna manera hay un solo país que sea completamente ajeno. Diga, a mí qué me importa la guerra. Aquí seguro que no lo podemos decir. Ya hay problemas, por ejemplo, el precio del gas, y otros que vendrán en el futuro si el mundo llega a este grado de complicación que es la guerra total.
perteneciente a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Vamos a tomar una fecha que es decisiva porque ahí vinieron los acuerdos de Minsk que tuvieron dos momentos, uno en 2014 y otro en 2015, siempre tratando de parar el fuego cruzado entre las provincias que desertaron de su condición de ucranianas, provincias prorrusas, Donetsk y Luhansk, que forman el Donbass, una región bastante importante de Ucrania que ahora se ha separado de Ucrania. Pero después quedaron siempre en guerra. Y el Tratado de Minsk, el Acuerdo de Minsk, la capital de Bielorrusia, de los 4 de Normandía que vienen a ser Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, determinaba que había que hacer un alto al fuego. Fracasaron en 2014, volvieron a la carga en 2015 y esto es lo que ahora saltó por los aires. Veamos aquello de 2014. When the Soviet Union dissolved in 1991, its western territory broke into independent states, including Ukraine. They formed a buffer between Russia and Western Europe. But in the 90s and 2000s, these countries started drifting westward, and many joined the EU. The conflict began at the end of 2013, when the Ukrainian government rejected an association with the European Union in order to build stronger ties with Russia. The pro-Moscow move led to massive protests in the capital, Kiev, which turned deadly by 2014. ¿Quiénes son los protagonistas ahora en esta historia? Tenemos dos hombres principales que son un emporio de poder y mentiras, naturalmente cruzadas, fuego cruzado, normalmente de mentiras o las cosas que les convienen, o visiones sesgadas de la realidad. ¿Quién es Zelensky, el presidente de Ucrania, que tiene muchísimo que ver con motorizar toda esta situación? Es un hombre que llegó al gobierno de una manera particular. Vamos a ir por partes. Primero, lo presentamos. Zelensky era un reconocido comediante de la televisión ucraniana, antes del papel que pavimentaría su camino a la presidencia. Bueno, un consagrado personaje, un capo cómico real, pero que además participaba en series y en una de ellas le tocó hacer de presidente. Una serie que al personaje lo convierte en presidente. La gente se lo creyó totalmente. ¿Y qué hizo? Pasó de la serie a candidatearse para la presidencia de Ucrania y ganó las elecciones. Entró, disolvió el Parlamento, después llamó a otras elecciones y consiguió un apoyo parlamentario que convirtió a Zelensky en poco menos que el dueño de la situación. Nosotros podemos entender poco, y mucho menos si el que cuenta la historia es el periodismo occidental, tan pero tan comprometido en todo tipo de intereses. Un periodismo no creíble. Si el de acá es un desastre, tenemos que admitir que se le acerca bastante el que existe en el mundo. Por eso hay que ir con cuidado. Miren ustedes lo que sucedía en Crimea, por ejemplo. Crimea pasó a ser rusa. Tiene una tradición. Ahí van los que gritan Rusia, Rusia. Pero también están los que gritan Ucrania, Ucrania. Estamos en el mismo lugar, de un lado y de otro. No debe ser fácil tener una opinión muy clara respecto a esto. Bueno, pero volvamos, después de estas imágenes y escenas que por lo menos nos permiten ver el grado de confusión que existe. Volvamos al 2014. Veamos este video. This is eastern Ukraine. Conflict broke out here in 2014, and it hasn't ended. There are about 100,000 fighters stationed here, which makes it one of the most heavily militarized areas on Earth. There are Ukrainian forces to the west and Russia-backed separatist militias to the east. Fighting between the two groups occurs here, along the contact line. In 2015, after nearly a year of deadly fighting, a peace agreement called for a ceasefire, creating this security zone. The agreement was supposed to stop the fighting and resolve the conflict between Ukraine and the separatists. But 3 years later, the security zone remains the most violent place in Ukraine. The ceasefire is violated almost every single day in East Ukraine, which reportedly puts about 100,000 civilians in constant danger. Over 10,000 people have died since the conflict in Ukraine began, and about 1.5 million have been displaced. Esa es la dolorosísima realidad. En el video se habla de más de 10.000, son entre 14 y 16.000 las víctimas que ya hubo y que fueron pasando inadvertidas porque fue en el correr de este tiempo, en escaramuzas
que parecían aisladas en ataques de Ucrania o de los separatistas, en encontronazos que tenían en la frontera creada por Donetsk y por Lugansk. Esto es algo que nos llegaba en cuentagotas como información. Pero lo que sí podemos saber en cualquier análisis que se haga de la política internacional es que Rusia fue siendo rodeada por la OTAN y, por supuesto, con el capitanazgo de los Estados Unidos y países que nunca debieron ser parte de la OTAN, de acuerdo a lo que habían firmado allá por 1997, se integraron a la OTAN. Con lo cual Rusia se iba quedando cada vez más teniendo que defenderse directamente con su frontera frente a el rigor que impone saber que todos los demás, económicamente, políticamente, como fuere, son enemigos. Ucrania, Bielorrusia juegan como una especie de acolchado que determina que un misil, explicaba hace un ratito el especialista Sebastián Salgado, un misil lanzado desde el oeste europeo tarda 10 minutos más que lanzado desde Ucrania. Es decir, si Ucrania es parte de la OTAN, tienen en el patio de Rusia a todos los enemigos potenciales. Es importante saber esto, saber que la primera agresión ha sido padecida por el país que fue rodeado de los intereses de la OTAN. Ahora la OTAN, haciendo como que no, pero queriendo quedarse con Ucrania, juega con un hombre tan particular como el que acabamos de ver, que es Zelensky, a la posibilidad de integrar a Ucrania a la OTAN. Entonces Rusia dice, me quedo sin nada, no lo puedo permitir. De la misma manera que, en forma muy dolorosa para nosotros, Estados Unidos incursiona en nuestras vidas permanentemente, por las buenas o por las malas. Hay que decirlo también de esa manera. Empecemos ahora con el recorrido de las últimas horas. Putin anunciando esta escalada militar. What I would like to say first, it's the main thing that you have to understand. What is happening? It's something that we were not given any other chances to act otherwise. Risks in the security area, we couldn't react any other way. All our tries it was complete zero, and I would say, I'm really surprised. We didn't move any further, not even an inch. Qué peligroso se nos hace ver bombas que caen sobre edificios militares. Uno dice, por ahora, y otros pensamos que así será, que es una confrontación que se restringe a lo militar y que no habrá víctimas civiles, bombas que caigan sobre edificios, sobre ciudades, y que el miedo, lógico, el que sentiría usted, el que sentiría yo, y que determina la salida de cientos de miles de personas de la ciudad de Kiev, que casualmente tiene casi la misma cantidad de habitantes que la ciudad de Buenos Aires. La salida hacia Polonia desesperada, tratando de huir del lugar donde les están diciendo que pueden caer bombas, porque Zelensky ha dicho que todos tienen que estar armados y todos tienen que defenderse. Hasta ahora da la sensación de que no hay una respuesta militar de Ucrania, como decía también Sebastián Salgado. No hay una confrontación aún, es una entrada, y Ucrania no ha respondido a eso, salvo en la zona de Chernobyl, que simbólicamente fue tomado por Rusia, porque Chernobyl en este momento es nada salvo un inmenso sarcófago de 200 metros por 100 y pico de metros de altura, donde está encerrado todo lo que pueda ser el uranio, todo lo que potencialmente hay nuclear allí, y lo van a tener así por 100 años, mínimo, hasta ver qué hace la humanidad con eso que pudo ser la mayor tragedia de toda la historia. Lo fue en alguna medida, pero no en tal dimensión como lo que dije antes. Veamos estas imágenes que tienen que ver con bombas tomadas a lo lejos. Todos son objetivos militares, por ahora. Y uno piensa que finalmente lo que son las viviendas sería una locura que sean atacadas, porque allí hay absoluta indefensión. Y Rusia, si algo no tiene, es necesidad de ir contra civiles, de ninguna manera. Sería tan descabellado, tan criminal, que toda la voluntad que uno tiene para tratar de establecer lo correcto en esta dimensión nos volcaría también desde aquí totalmente en contra.
porque la superioridad militar en todo sentido de Rusia sobre Ucrania es absoluta. Piensen ustedes que Ucrania sigue teniendo las mismas armas que tenía hasta 1990, mientras que Rusia, por supuesto, que tiene una sofisticación y una preparación muy, pero muy superior. Veamos ahora lo de Kiev vacía, la ciudad que parte del corazón, pero es lo que nos decía hace un ratito nada más Pablo, nuestro entrevistado argentino del Chaco, que hizo una muy buena lectura, naturalmente, de un hombre que hace 20 años vive en Ucrania, se siente parte de Ucrania, incluso se ofreció para integrar el ejército, integrar la defensa si era necesario. Bueno, esta es una imagen de calma, pero también de una ciudad que empezaba en la última hora de la tarde a quedarse prácticamente vacía por todo lo que estamos mencionando. Escuchemos un poco la otra campana, Ina Afinogénova, que tantas veces colabora con nuestro programa. Ni siquiera los acuerdos de Minsk de 2015 firmados por Rusia, Ucrania, los alzados del Donbass, Francia y Alemania pudieron detenerlo por completo. Según lo acordado en ese protocolo, Kiev se comprometía a sentarse con los rebeldes para buscar una solución negociada al conflicto. Esto nunca ocurrió y tanto el presidente Poroshenko como su sucesor Zelensky decidieron que recuperarían el control de ese territorio sin negociar con las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Así, en lugar de retomar la senda del protocolo de Minsk, Kiev optó por acercarse con mayor firmeza a la OTAN. Ya en febrero de 2019, el gobierno de Ucrania había introducido una enmienda a la Carta Magna ucraniana en la que la entrada en la Alianza Atlántica adquiría rango constitucional. Bueno, esta es una visión que queremos tener del lado de Rusia con esta excelente colega. Ahora veamos a la OTAN, el señor Stoltenberg, uno de los funcionarios más importantes de la OTAN, dando también su versión de los hechos. Peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history. This is a grave moment for the security of Europe. Russia's unjustified and unprovoked attack on Ukraine is putting countless innocent lives at risk. Todas son visiones políticas interesadas, inevitablemente, las que se han escuchado. Ni hablar de la del presidente de los Estados Unidos, Biden. Las primeras sanciones a imponer a Rusia en respuesta a sus acciones de ayer. Estas han sido coordinadas con los aliados y seguiremos escalando las sanciones si Rusia escala. Implementaremos 4 sanciones de bloqueo en 2 instituciones financieras rusas, BEP y su banco militar. Implementaremos sanciones a la deuda soberana de Rusia. Eso quiere decir que hemos bloqueado a Rusia del financiamiento occidental. No puede obtener dinero del occidente y no puede comerciar su nueva deuda en nuestras deudas o mercados europeos. Comenzando a partir de mañana y siguiendo en los próximos días, también impondremos sanciones en la élite de Rusia y sus familiares. Ellos comparten en las ganancias corruptas de las políticas. Para entender un poco qué se puede decir desde los Estados Unidos, mismo desde la ONU, vale la pena esto que recogimos de la BBC de Londres. Luego Bush planteó ante la ONU su caso para desarmar a Irak a la fuerza. El gobierno británico publicó su propio expediente asegurando que Irak poseía armas de destrucción masiva que podían lanzarse en 45 minutos. The intelligence picture they paint is one accumulated over the last 4 years. It is extensive, detailed and authoritative. El gobierno reconoció después que la inteligencia era defectuosa y la afirmación de los 45 minutos incorrecta. En noviembre se permitió el regreso de los inspectores de armas, pero se sospechaba que Saddam Hussein usaba tácticas dilatorias. Tras una última cumbre, se emitió un ultimátum. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. El conflicto duró poco, o eso fue lo que pareció. Luego vinieron las repercusiones. El saqueo inicial pronto se transformó en una insurgencia organizada.
Saddam Hussein fue capturado y ejecutado, pero eso no acabó con la violencia. Surgieron fotos de tropas estadounidenses abusando de prisioneros iraquíes. Our country had an obligation to treat them right. We didn't, and that was wrong. Para entender mejor todavía qué pasaba en Irak, ahí aparecía Tony Blair, cómplice absoluto de toda la mentira. Hay que decir que eran comprados los votos de la ONU para favorecer a Estados Unidos en su pretensión de ir a Irak, aunque no tenía una sola prueba porque no la podía tener, dado que en Irak no había armas de destrucción masiva como pretendían señalar. Yo me acuerdo muy bien de Powell en esa película Secreto de Estado, que ojalá Netflix no la saque del aire porque invita también a reflexionar de cómo es el mundo. Keira Knightley hace el papel de una valiente protagonista que vive aún y que había descubierto, sin querer quizás, o presumiéndolo, cómo era la trampa que estaban haciendo para llevar la guerra a Irak por los motivos que conocemos. Y en algún momento había sido disuadida de esa idea y lo ve a Powell hacer esto, decir esta mentira y conoce lo que se está mintiendo en el Reino Unido y entonces actúa finalmente de la manera que permite que se sepa esa verdad tan pero tan dolorosa. Por eso cuando escuchamos a Guterres de la ONU y sabemos que la película trata de la compra de votos que se hacía por parte de Estados Unidos, comprados con dinero naturalmente, uno dice, bueno, tengamos cuidado, lo que señala la ONU, la OTAN, el mismo cuidado que debemos tener para lo que señalan del otro lado. The saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. I started this meeting of the Security Council addressing President Putin and telling him from the bottom of my heart, stop your troops from an offensive to Ukraine, give peace a chance because too many people have already died. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Las consecuencias de la guerra van a ser tremendas. Veamos una parte muy peligrosa que es cuando Zelensky quiere a los civiles armados y esto me pareció sumamente grave. Veámoslo. Y estamos listos para darle armas a todos aquellos que se declaren listos para proteger la tierra. El pueblo ucraniano, a todos aquellos que tengan experiencia militar o de combate. Y esto tenía un correlato, Vamos a ver las imágenes que hemos presentado aquí de civiles que sin ninguna experiencia, quizás ninguno de ellos había tocado un arma en su vida. Decía Pablo hoy, nuestro entrevistado en la ciudad de Lviv, que no es un lugar donde se vendan armas, donde se consuman armas, Ucrania. Pero vean ustedes estas imágenes. Entrenan con fusiles de madera entre las ruinas de una antigua fábrica en Kiev. Son civiles ucranianos que han acudido a la llamada del batallón ultranacionalista Azov para realizar ejercicios de instrucción militar. Los voluntarios que llegan a la fábrica se organizan en 3 columnas, una para los más experimentados como algunos veteranos del este ucraniano, otra para novatos que quieren aprender a usar armas y una tercera para interesados en la defensa civil. Aunque el público es diverso, la mayoría son jóvenes de unos 20 años. Los viejos, los líderes supuestamente, nunca mueren, mandan siempre a morir a los más jóvenes. Es atroz. Preparar así, de apuro, a la sociedad civil para enfrentar a un ejército que debe ser el 1 o el 2 del mundo, no parece demasiado aconsejable, no parece que sea algo justo. Hay un fotógrafo muy conocido, Erich Hartmann, que dice lo que quizás sirva como síntesis de todas las consecuencias que la guerra puede tener. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos
que se conocen y se odian, pero no se matan. Se parece tanto a lo que en estos días hemos estado diciendo sobre lo que la guerra significa. Hay tanto documental hoy día para ver, tanto documento de lo que fueron el espanto de las guerras pasadas, que uno no puede entender cómo es que entramos otra vez por ese lado. Veamos las consecuencias económicas que trae la guerra. Ahí está en nuestro separador, Rusia-Ucrania, las consecuencias económicas. Miren lo que significa que Rusia no sea el principal proveedor de gas. Veamos eso. La crisis energética de Europa, afectada por el déficit de recursos energéticos, junto a las idas y venidas de Alemania con el gasoducto ruso Nord Stream 2, obligó a Bruselas a importar más gas natural estadounidense, abriendo cancha a una mayor dependencia energética de Washington. Todo esto difícilmente sería posible sin el avivamiento de las tensiones de Occidente con Moscú que afectan el suministro gasífero desde Rusia a Europa. La inestabilidad en Ucrania podría entorpecer el paso de gas ruso por ese territorio y por eso la Unión Europea busca asegurarse un suministro más seguro desde Estados Unidos. Claro, pero el gas de los Estados Unidos es muchísimo más caro. Vean este mapa del gasoducto que de Rusia sale hacia distintas partes de Europa. Aquí tenemos el destino de Alemania, pero la red es infinita, casi muchísimo más grande todavía. Pero ahora Estados Unidos compite con esto. Otro gasoducto de los rusos, entonces todo el suministro para Europa es de Rusia. Esto es un peligro también, porque cierran la llave y dejan sin gas. Imaginen lo que esto sería en el pleno y durísimo invierno europeo. Entonces, Estados Unidos, por lo económico y por lo que significa estratégicamente, dice, aquí está nuestro gas. Pero el gas de los Estados Unidos hace que Europa lo pague muchísimo más caro, porque hay que convertirlo en líquido, meterlo en el barco, llevarlo y después nuevamente hacerlo gas. Y esta es una dificultad que encarece enormemente el producto. Vamos a ver estas dos placas que tienen que ver con lo que económicamente le pasa al mundo. Hay una caída de la tasa de crecimiento de la economía mundial al instante, un fuerte impacto en el mercado energético. Va de suyo. El alza del precio de cereales y oleaginosas, esta sería una consecuencia positiva para la Argentina. El impacto en los mercados financieros, bueno, esto sería negativo, como también es negativo todo lo del valor energético. Y las consecuencias económicas para la Argentina, solo el 1% de las exportaciones argentinas tiene como destino Rusia, y hay pocas inversiones rusas en el país. No habrá un impacto fuerte por ese lado. Pero lo demás, el incremento del precio de los alimentos a nivel mundial va a compensar los crecientes costos y posibles aumentos de la importación de energía. Después está el comportamiento del gobierno argentino en todo esto. Alberto Fernández fue tan duramente criticado por algo que hizo muy bien, cuando señaló una verdad. No se puede vivir dependiendo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, pero lo trataron de comunista, de cualquier cosa, lo asediaron, lo acecharon, y quizás con ese reflejo que le dejó tanto ataque muy rápidamente. Antes, mire, Piñera quedó a la izquierda del gobierno argentino, ¿cómo será, no? Sin que Bolsonaro se haya pronunciado todavía, y así muchos. Quedó la Argentina con Colombia y algunos de esos países que rápidamente tienen reflejos y bases militares, además, de los Estados Unidos, diciendo lo que vamos a leer del presidente. El primer tuit está muy bien y creo que ese era posiblemente el límite. Veamos lo que escribió Alberto Fernández: lamento profundamente la escalada bélica, el diálogo y respeto a la soberanía, a la integridad territorial, la seguridad de los estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos. Muy bien. El otro tuit es ya un poco más complicado, por lo que Alberto Fernández dijo y tanto le costó, pero ahora fue estimulado, acicateado por ese ataque para decir, hacemos un llamado a todas las partes, hasta ahí va bien, pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa de diálogo. Termina siendo culpable Rusia y termina siendo inocente de algo en lo que tiene una enorme participación. ¿Quién? Estados Unidos. ¿A quién le cae muy bien esta declaración? A los Estados Unidos. ¿Es justo? ¿Es una gran lectura de todo lo que nosotros modestamente estamos tratando de leer? Me parece que no, porque el conflicto es de larga data y tiene algunos aspectos que, tomado todo el contexto, no dan razón, no justifican lo que tuiteó el presidente Alberto Fernández.
Y después está lo mediático también, ¿no? Miren este destacado de la agencia Paco Urondo. Un recorrido rápido vamos a hacer para poder entrar también a los temas locales. Tenemos lo de Paco Urondo y ahí está. Lo leemos. Es rapidito lo que queremos decir sobre el comportamiento de los medios, que naturalmente es el previsible. ¿Sale o no sale? Ahí viene. Crisis de Ucrania. La mejor manera de comprender es dejar de lado la información de los medios concentrados. Todo es erróneo, intencionalmente erróneo. En el borde del sentido están indicando, y menciona una agencia a la cabeza, que las acciones rusas generarán una ruptura con China. Y hay algo más. Al revés del disparate mediático, China, a través de la nueva ruta de la seda, está intentando hilvanar, muy bien usado ese verbo, todas esas regiones, y así Rusia cumple roles fundamentales, en ese caso, en materia geoeconómica y, claro, de seguridad sobre el territorio asiático. France 24 hace una lectura de los últimos acontecimientos así. Cientos de usuarios en Twitter y Facebook compartieron las imágenes de esta joven que porta lo que parece ser un rifle en el transporte público, y en el encabezado de la publicación mencionan que así es la vida ahora en Ucrania. Hicimos una búsqueda de la fotografía en Google Imágenes y vimos que ha circulado en Internet antes de que estallaran las nuevas tensiones. Y aunque no pudimos identificar cuál es el contexto de la imagen, notamos que fue compartida hace 2 años en la plataforma Reddit. Allí se menciona que la chica está en un tren en Belarus. Es por ello que tales afirmaciones son falsas. Otra serie de publicaciones en Twitter muestran una captura de pantalla que usa el logo de la cadena CNN, y en su titular se lee una noticia de última hora anunciando que, según fuentes, el presidente ruso Vladimir Putin decidió retrasar la invasión hasta que Estados Unidos entregue armas a Ucrania para poder quitárselas. Hicimos la misma búsqueda en Google Imágenes y encontramos un link que nos llevó a una noticia de CNN con fecha de 2017, y al final del artículo encontramos el video original del que fue tomada la captura. En la pantalla, en realidad, se lee una cita del presidente Putin en la que niega haber interferido en las elecciones de Estados Unidos. También descubrimos que la misma imagen se alteró en 2018 para afirmar falsamente que el mandatario había cancelado el Mundial de Fútbol que se celebró en su país, así que este contenido también es falso. También es de la información, es excelente. Vean ustedes cómo se cuecen habas también por allí. Vamos a ponerle un cierre a este tramo con una reflexión de un grande, muy grande. Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Gracias a Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, Juan Pi Montes Onganía, de la dinastía de Charlie, que ya está en contacto, Charlie Montes Onganía, con Gustavo Silvestre. ¿Quién está en la dirección hoy? Chuso, el grande. Bueno, gracias, Pato del Vecchio, también, y a ustedes la invitación para mañana, si Dios quiere.